Capítulo 186. Cuídate, hermano. Me caí al suelo después de soltar un grito ante la repentina aparición de Reynald. Él frunció el ceño y se cubrió los oídos. Oye tú, ¿por qué gritas de repente? ¿Eh? ¿Y tú por qué andas caminando en pleno amanecer tan tenebrosamente? ¿Qué? ¿Y tú crees que eres la elegancia en persona mientras buscas un agujero para perros en pleno amanecer? Por primera vez en mucho tiempo, me quedé callada por su refutación. Dios, maldita sea. Nunca esperé que Reynald estuviera despierto, mientras que incluso los caballeros que entrenaban estaban dormidos en pleno amanecer. El hecho de que lo considerara como un personaje al que la heroína podría haberle lavado el cerebro me ponía bastante nerviosa. Iba a hacer un puchero con los labios mientras pensaba en qué excusa poner, pero... ¿No te vas a levantar ahora? Tu ropa va a ensuciarse. Reynald me extendió su mano con una expresión tranquila. Lo miré con ojos asombrados por un momento. De inmediato bajé la cabeza y me levanté de mi lugar. Y mientras me sacudía la ropa sucia, Reynald preguntó: «Rayos, ¿de verdad piensas en irte de esta casa?» ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Vas a decírselo a nuestro padre? Cuando se lo pregunté, en lugar de darle una respuesta, sus ojos azules temblaron por un momento. Me miró por un momento y abrió la boca. Si se lo digo a nuestro padre, entonces, ¿no te irás? Su pregunta fue un poco extraña. Si le decía al duque que busqué en secreto el agujero para perros, seguramente intentaría encerrarme de nuevo. Pero entonces, ¿cuál sería el punto de mi recuperación? Bueno, ya me imaginaba lo peor, que mi escape fuera interceptado y que la pieza del espejo podría ser arrebatada por la heroína que era aterradora. Con la sola idea de que una persona que tuviera lavado el cerebro me condujera a la muerte como una villana viciosa que tan solo atormentaba a la protagonista, me hacía querer intentar morir de nuevo. No quería morir así en este maldito lugar. Ahora que lo pienso, esa vez en la ceremonia fallé debido al pago automático de ese maldito juego. Pero, ¿y si lo intento de nuevo? ¿Podría escapar? De repente, ese pensamiento fue mucho más allá, tanto así que murmuré para mí misma como si estuviera hablando sola. Tal vez debería intentar morir de nuevo. ¡Oye, no! Entonces Reynald gritó: ¿Cómo te atreves a decir tales cosas delante de tu hermano? ¿Acaso estás loco? Apenas sobreviviste y ahora tú... Entonces, no se lo digas a nuestro padre. Detuve sus palabras a la mitad y le hablé de manera fría. No se lo digas si no quieres verme morir de nuevo. Tú... ¡Maldición! Reynald frunció el ceño y sacudía su cabello con rudeza. Me estaba mirando con una expresión disgustada en su rostro, pero de pronto se me acercó y agarró mi brazo. «Ven, sígueme». Pero... Y girándome hacia él, tambaleé aturdida, y no tuve más remedio que seguirlo. ¿Pero a dónde vamos? Reynald, ¿a dónde vamos? Si sigues hablando, iré donde nuestro padre y le contaré todo, ¿de acuerdo? No utilizaba mucha fuerza, así que pude caminar por mi cuenta rápidamente, pero no andábamos por el camino de regreso a la mansión. No parecía estar intentando delatarme inmediatamente con el duque, así que le obedecí en silencio. Después de una larga caminata por el lado opuesto del camino original, Reynald se detuvo cerca de una pared desconocida. Debajo de este muro estaban amontonados grandes cantidades de paja. Al parecer, era un lugar donde los caballeros recogían los restos de espantapájaros que utilizaban para el entrenamiento. Por un momento, eché un vistazo a Reynald y de la nada soltó mi muñeca y caminé hacia él. Luego, deshizo la montaña de paja y un agujero lleno de baches
se reveló después de que hiciera a un lado la paja. Era difícil de creer que Renald me lo hubiera revelado. Mientras miraba fijamente el nuevo agujero y parpadeaba, él dijo torcidamente: El otro agujero fue bloqueado por nuestro hermano por tu culpa. Es por eso que los caballeros no dejaban de quejarse. De repente dejó de hablar. Desconocí el motivo. Me acerqué al muro sin prestarle mucha atención y miré a su alrededor. Fue entonces que Renald preguntó con una voz muy cautelosa: ¿De verdad te irás de esta casa? No estoy segura. Todavía no lo he decidido. Estaba terminando de memorizar todos los alrededores del muro para que pudiera volver más adelante. Luego me giré hacia Renald, quien estaba increíblemente sorprendido a pesar de que me había hablado de este agujero. ¿No podrías quedarte? ¿Qué? Nuestro padre dijo que nunca te desheredaría ni que tampoco te dejaría ir. Si aún no estás segura de irte, ¿no podrías seguir viviendo aquí? ¿Por qué? Se lo pregunté como si realmente no entendiera la razón del por qué seguía hablando de esto. Renald, tú me odias. ¿No sería mejor para los dos si me largo de esta casa? Eso yo... La expresión de Renald estaba terriblemente distorsionada con mis palabras. Era similar a su expresión cuando sucedió nuestra pelea en el ático, como si le costara escucharme. Imposible. Me reí un momento cuando recordé ello. Él era esa persona que me obligaba a llegar al límite cada vez, y yo era la persona que estaba poseída por la joven Penélope, así que no era posible que Renald estuviera preocupado por mí. Así es, yo realmente te odiaba en ese entonces. Mi suave risa hizo que mis labios se curvaran un poco, hasta el momento en que escuché sus duras palabras. En esos momentos, nunca había pensado que Yvonne volvería alguna vez. Escuché un sonido como una herida, y por reflejo asentí levemente con la cabeza. Al ver mi reacción, de repente se veía algo llorosa. ¡Ey, tú! ¡No asientas tan fácilmente! ¿Crees acaso que tenías una buena personalidad? Habría sufrido por un infierno si me dabas una paliza. ¿Qué dices? ¿Por qué estás hablando de repente sobre eso? Yo intentaba comer y llevarme bien contigo, pero ¿sabes lo horrible y cruel que eras conmigo? Todavía tengo las cicatrices de los pellizcos que me dabas antes de la ceremonia de mayoría de edad. Cuando me vi estupefacta por su repentina queja, Renald gruñó y se arremangó. Realmente había marcas de uñas en el interior de su muñeca que sobresalían de la nada y que eran más oscuras que su otra piel. Esto es un poco divertido. Me reí de alegría. Lo siento, discúlpame. ¿De acuerdo? ¡Ay! ¿De verdad que eres? Cuando se estaba enojando, Renald se golpeó el pecho un par de veces. De pronto, un incómodo silencio cayó entre nosotros cuando cerró la boca. Ya había encontrado el agujero, así que no tenía nada más que buscar, por lo que estaba a punto de decirle que regresaría a la habitación. Pero Renald... En la ceremonia de mayoría de edad, cuando de repente caíste sobre el charco de sangre que habías escupido... De repente habló sobre temas que no quería que Renald mencionara. Al principio pensé que estabas bromeando. ¿Qué? Si recuerdas, el día antes de mi ceremonia de mayoría de edad, me caí del árbol frente a tu ventana y fingí estar muerto en ese momento. Pero tú llorabas muchísimo. Es por ti que nuestro padre cortó ese árbol de inmediato y tú volvías a pellizcarme de nuevo. Renald lo agregó con humor. Guardé silencio porque yo no sabía nada de eso. Incluso cuando ese anciano del marqués dijo que habías bebido veneno, pensé que esa era tu venganza por lo de aquel entonces. En realidad, no podía creerlo. ¿En qué pensabas honestamente con beber el veneno y actuar de esa forma por tu propia cuenta? Te compran todo lo que quieras y hacen todo lo que tú ordenes.
Tú creías que nuestro padre intentaría echarte porque Ivonne había vuelto, ¿no es así? Pero durante toda la semana que estuviste allí sangrando, llamé a cada uno de los sirvientes para que investigaran. El rostro oscurecido de Reynald, que estaba divagando sobre sí mismo, gradualmente se puso pálido. Era como si se estuviera asfixiando e intentaba recuperar el aliento que había perdido. Ninguno de ellos sabía lo que solías hacer, a dónde ibas o con quién te encontrabas, ni siquiera tu propia doncella. ¿Cómo pudiste hacer eso? Joder, ¿cómo podría tu doncella no saber nada sobre su ama quien le da su cheque de pago? Me preguntó con una voz feroz. Por fortuna, Emily obedeció fielmente lo que le había ordenado de antemano, para que todo fuera coherente sin importar lo que sucediera. Pero los demás sirvientes no eran de mi incumbencia. Lo había hecho de esa manera, así que no tuve que volver a repetirlo, ya que ahora él también lo sabía. Ahí fue cuando supe que todos ellos eran así por mi culpa. Desde ese entonces no dejaba de recordar todas las veces que fui cruel contigo. Lo sé, fui yo quien colocó el collar de Ivonne en tu habitación y te inculpé por ello, pero hay muchas cosas que hice mal en tu contra. Reynald habló rápidamente y levantó sus hombros. Sus ojos se enrojecieron antes de darse cuenta. Pero no quería admitirlo, porque entonces no podría contar mis faltas en tu contra, ni siquiera podría disculparme por cada una de ellas, y aunque lo hiciera, estoy seguro de que ni siquiera podrías aceptar mis disculpas. Y lo sabía, porque en algún momento tú empezaste a tratarme a mí y a toda la familia como si fuéramos unos completos extraños. Cada vez que jadeaba superficialmente, su hermoso cabello rosado se desmoronaba en el aire. Solo podía mirarlo con una cara inexpresiva. Mis ojos se encontraron con los suyos, y su rostro estaba tan borroso que lloraba mientras me miraba como si fuera el día de ese accidente. He estado pensando en ello docenas de veces en estos días. Si en lugar de haber sido tan idiota, me hubiera comportado más como tu hermano mayor en ese entonces tú no habrías llegado hasta este punto. Yo tampoco podría saberlo. Nunca había considerado si en algún momento, en lugar de tratarme como si fuera una basura, me hubieran tratado como su familia. ¿Habrían cambiado las cosas? Pero como dijo, si hubieran sido un poco más amables con Penélope, ella no habría muerto. En ese caso, ni siquiera estaría en este juego, ni habría tenido nada que ver con esto. Así que le respondí a Reynald secamente. Si hubiera sido así, tal vez podría haber odiado este lugar menos que ahora. Lo siento. Perdóname, Penélope. Reynald tartamudeó, diciendo esas palabras como si fuera un hombre al que le cortaran la respiración. No había pensado que te sentías tan harta de todo esto, hasta el punto de que tratarías de morir. Era una disculpa tardía, porque la persona que debería escuchar esa disculpa no está aquí. Yo no podía perdonarlo, porque después de todo, yo no era Penélope. Fue en este momento en que miré hacia arriba y lo enfrenté para responder esas palabras que no tenían sentido. Pero de repente, abrí mucho los ojos al ver a Reynald. Reynald, con la cabeza agachada, se tapaba la boca con el puño. ¿Estás llorando? ¡Qué locura! ¡No estoy llorando! Cuando se lo pregunté, gritó, levantó su mano y se frotó los ojos con el puño. Está llorando. Definitivamente está llorando. Lo pensé para mí misma y él gritó como si estuviera furioso. ¡Que no estoy llorando! ¿Acaso dije algo? ¡Que no estoy llorando! En protesta suya, Reynald me miró con los ojos rojos como si fuera un conejo. Y un rato después relajó los ojos y pronunció: No te preocupes más que por ti misma.
Si te falta dinero, dímelo. Cuando te vayas, ve al gremio de mercenarios y contrata guardias primero. E incluso si cuesta un poco más de dinero, no te quedes en posadas baratas, solo en hoteles, ¿de acuerdo? Lleva también contigo armas con magia protectora, como pergaminos o algo así. Hermano, detuve a Renal de planear mi fuga y en su lugar me despedí con calma. Cuídate y adiós. En ese momento, el rostro de Renal se contrajo de nuevo. Rápidamente levantó el puño y bajó la cabeza, y yo esperé en silencio a que él derramara todos los viejos sentimientos sin molestarlo más. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Los saludos de este video son para Ubachido FC, Dulce Princesa o Yehidiye, Privado Mora y Mariuli Ugarte. Si deseas un saludo en el siguiente video, comenta la frase: Lo siento. Perdóname, Penélope. Hermano, cuídate y adiós.